Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean a esta primera transmisión de Facebook Live de la Iglesia Cristo Señor Altísimo. Y pues antes que nada quisiera decirles que es la primera vez que hago esta transmisión y esperemos que todo salga bien, ¿verdad? Que la palabra del Señor sea clara, sea fácil de entender y que llegue a todos nosotros para que nos edifique. El motivo por el cual estoy haciendo esta transmisión es porque, como todos sabemos, hay una restricción de reuniones sociales que ya impactó inclusive hasta las iglesias, y actuando con prudencia, no con falta de fe, con prudencia, es que decidí de no tener ya reuniones en la iglesia Cristo Señor Altísimo, a la cual yo pertenezco, y empezar esta aventura de hacer transmisiones en vivo. Nunca lo había hecho, así es que para empezar empecé un poquito tarde, pero pues había unos problemas técnicos que tuve que empezar a resolver. Espero que la transmisión se lleve a cabo de acuerdo a lo que el Padre tiene establecido para nosotros. Le doy la bienvenida a todos aquellos que se hayan reunido. Ahorita hay uno, pero con uno es suficiente. El Señor dice que predicarle a uno, predicarle a mil es exactamente lo mismo. Entonces esperamos que más adelante se reúnan más personas y que puedan recibir la bendición de recibir este mensaje. Primero que nada, quisiera empezar haciendo una oración, pidiéndole al Padre que nos bendiga, que nos ayude para que todo salga conforme a lo que Él tiene establecido. Padre Santo, en esta mañana, primero que nada te pido tranquilidad, paz en mi corazón, Señor, para poder llevar a cabo esta transmisión. Tú sabes y conoces el gusto y el deseo que tengo de transmitir tu palabra, porque es algo que tú me has regalado. Tú has puesto en mi corazón y lo hago con muchísimo gusto porque sé que para esto nací. A lo largo de mi vida ha habido circunstancias adversas, pero todas ellas las he librado gracias a tu ayuda, gracias a que tú has puesto tu mano en mí y me has llevado por este camino y esta senda de victoria. Reconozco que en ocasiones he flaqueado, como todo ser humano, pero tu gracia, que es irrenunciable, me ha levantado y me levantará. Yo te doy gracias por todo lo que has hecho por mí, por mi familia. Te doy gracias por la congregación que me has dado, por la iglesia que me has dado. Y te pido, Señor, que todas las bendiciones que tú tienes para nosotros vayan fluyendo conforme a tus riquezas en gloria y conforme nosotros entendamos que la obediencia es la que provoca tu bendición. Gracias por todo lo que nos das. Gracias por todo lo que va a venir, porque sé que es grande. Porque sé, Señor, que tú de continuo quieres hacernos el bien. Y te doy gracias porque sé que en ti el deseo de alcanzar más almas está presente y latente. Ayúdanos, Señor, a que más personas conozcan de ti, a que más personas conozcan de tu santa y bendita palabra, a que todas reciban la bendición que es tu salvación. Yo te doy gracias nuevamente por todo lo que has hecho. Te doy gracias por todas las personas que se vayan a, a unir a esta transmisión. Yo te pido, Señor, que si son miembros de la iglesia, pues bueno, ya los conoces. Tú ya sabes quiénes son, conoces su corazón. Los que se estén uniendo a esta transmisión y que no sean parte de la iglesia, Señor, toca su corazón. Porque es con un propósito que ellos se están uniendo y es con un propósito que tú quieres que escuchen este mensaje. Yo te pido que pongas en mí las palabras claras, correctas, basadas en tu palabra, para que pueda transmitir ese gran deseo que tú tienes, que todos procedamos al arrepentimiento. Gracias te doy, Padre Santo, porque sé que en tu corazón está el deseo de que todos los seres humanos que habitamos en esta tierra procedamos al arrepentimiento y que podamos seguir el ejemplo de tu Hijo Jesús. Bendiciones para todos y empezamos, hermanos.
Muy bien, el mensaje de hoy es conociendo el Espíritu Santo. Yo creo, esa es una opinión personal, que de las tres personas que es la Trinidad, Dios es trino, es tres en uno. Yo creo, insisto, es mi percepción, que el que menos conocemos y el que, me atrevo a decir, menos valoramos es al Espíritu Santo. Y yo creo que todo se basa en el desconocimiento que tenemos acerca de la obra del Espíritu Santo. El mensaje de hoy tiene como propósito darnos a conocer quién es el Espíritu Santo, cuál es su función, en dónde está, para qué está, cómo podemos recurrir a Él y cuál es el deseo de Él para todos nosotros. Eso es muy importante porque el desconocimiento de todo esto hace que desvaloremos su función, que no recurramos a Él, y es muy importante que entendamos la importancia que Cristo nos dejó, la instrucción que Cristo nos dejó de acercarnos al Espíritu Santo. Él así lo hizo y grandes cosas Él hizo y nos dijo que aún mayores nosotros haríamos. Entonces, ese es el propósito de este mensaje, hermanos, y vamos a empezar. Tengo aquí una guía del mensaje, entonces va a haber ocasiones que me estoy dirigiendo a la pantalla, pero hay ocasiones en que voy a bajar la vista con la intención de leer mi guión para ir manejando la información conforme la tengo ordenada. Entonces les decía, el Espíritu Santo es el menos conocido de la Trinidad, y yo creo que no podemos decir que conocemos a Dios, no podemos presumir que conocemos a Dios si no conocemos al Espíritu Santo. Por eso quiero en forma muy breve hacer una distinción entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que insisto es un Dios triuno, es uno en tres, pero que tienen funciones diferentes. La obra del Padre es el que ha dado las órdenes de que todo sea hecho. Esa es la instrucción del Padre. Es el que por amor a nosotros nos dio a su Hijo Jesús para rescatarnos de las tinieblas. Recordemos, hermanos, que Adán y Eva fueron creados para vivir eternamente en el paraíso, para vivir eternamente ligados al Padre, que en un principio Adán y Eva veían al Padre, hablaban con Él. La Biblia dice que Él se paseaba en el paraíso y hablaba con ellos, les daba instrucciones, pero Adán y Eva decidieron desobedecerlo. Y la Biblia dice que la desobediencia a un mandamiento de Dios es pecado. Eso es lo que dice la Biblia, lo que dice la palabra de Dios. Entonces, Él les advirtió que si lo desobedecían, de seguro iban a morir. Y así sucedió. Ellos murieron y fueron apartados de la presencia de Dios porque inmediatamente después de su pecado fueron expulsados del paraíso, fueron expulsados de la presencia de Dios. Y esa herencia nos llegó a nosotros. Nosotros heredamos la naturaleza pecadora y por nuestros propios pecados, dice la Biblia que quedamos destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ante esta tragedia para el ser humano, el Padre ideó, creó, concibió un plan de rescate. En ese plan de rescate del ser humano, puesto que ya estaba destituido de la gloria de Dios, esto significa que si nosotros hubiéramos muerto en esas condiciones, no podríamos estar en la presencia de Dios. No podríamos. ¿Por qué? Porque tendríamos la mancha del pecado y el Padre no convive con el pecado. Hay un ejemplo muy claro, un poco grotesco, pero claro, de cómo es que el Padre no puede convivir con el pecado. Y miren, vamos a poner un ejemplo, un supuesto. Decía mi hermano, un supongando. Haga de cuenta que usted tiene un perro, una mascota, y de la mascota muere. Y usted, por tanto amor que le tiene, muerto, lo deja usted en su casa. Lo pone en una habitación o lo pone ahí en la sala
Y dice, pues mira mi perro, qué bonito, pues ya se murió, ¿verdad? Y el primer día lo va a admirar y va a llorar junto con él y va a decir, bueno, ¿por qué te moriste? En fin, todo lo que le lloramos a un muerto, aunque sea perro. Pero mi pregunta es, ¿qué va a pasar después de los 3 días? ¿Usted estará en capacidad de estar conviviendo con ese animal muerto de 3 o más días? No. ¿Por qué? Porque el animal va a empezar a oler y va a oler feo. Y oler feo se dice apestar. Y va a llegar un momento en que va a ser insostenible que usted tenga ese animal ahí. Bueno, este ejemplo grotesco que le estoy poniendo es un símil a lo que el Padre tiene con el pecado. El Padre no puede convivir con el pecado, es abominación para él, ¿verdad? Por eso les dijo y les advirtió a Adán y Eva que si pecaban, de seguro iban a morir, ¿verdad? Y la muerte en el hombre entró por el pecado. Entonces, Dios dijo que así iba a ser y así fue. Pero Él tanto nos ama que Él elaboró un plan de rescate para que la humanidad nuevamente regresara a Él. Y en ese plan de rescate hay 3 elementos importantes, que es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El Padre, ¿verdad?, dio los mandamientos a los cuales usted y yo tenemos que cumplir, ¿verdad? Y le dio la instrucción al Hijo de que viniera a rescatarnos. Y la obra del Hijo es obedecer esos mandamientos, obedecer esa instrucción de venir, de hacerse hombre y venir, ¿verdad? Y rescatarnos por su obra salvadora, por su muerte en la cruz. Y el Espíritu Santo, ¿verdad?, es el poder ejecutivo, es la fuerza, la fuerza de su poder en vivo, ¿verdad? Y para explicárselo más claramente, perdón, traigo un poquito de garraspera. Para explicárselo más claramente, haga de cuenta que usted está en una habitación, usted es el padre, tiene usted un hijo, y le dice, hijo, por favor, prende la luz. Usted es el padre y da la instrucción, da el mandamiento. El hijo va, se mueve hacia el switch y lo acciona. El hijo lleva a cabo la instrucción y obedece. Pero el hijo no se puede meter por los cables, ¿verdad? No se puede meter por los cables e ir al foco y de alguna manera prenderlo. Hay algo que se llama energía eléctrica que al momento que el hijo acciona el interruptor, esa energía fluye y hace posible que el foco encienda y se hace la luz. Exactamente lo mismo sucede aquí. El padre dio la instrucción, el hijo obedeció, pero el poder del Espíritu Santo se está llevando a cabo la obra. Es el poder del Espíritu Santo porque el Espíritu Santo, nuevamente como una persona de la Trinidad, tiene el poder ejecutivo, es el que ejecuta y es el que está aquí con nosotros. Entonces, esa es la función en el proceso de salvación, en la operación de salvación que el Padre estableció. Él da la instrucción, Jesucristo obedece, pero el Espíritu Santo es el que lleva a cabo la obra en la tierra. El poder que Jesús utilizó, hermanos, al llegar aquí a la tierra, porque Él se hizo hombre. Dice, si quiere apuntar por ahí, Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Libro de Filipenses capítulo 2, versículos 6 y 7. Dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Esto significa que Él, aun siendo Dios, Él no estimó el ser Dios como algo a la que se tenía que aferrar. Él se despojó de toda ese poder, de toda esa investidura, y Él vino y se hizo hombre, porque así tenía que ser, para poder cumplir con el mandamiento que era de rescatarnos a nosotros. Pero, entonces, ¿con qué poder hizo lo que hizo? Porque Él, a través de toda su estancia aquí en la tierra, Él mostró lo que nadie había mostrado antes, que era un poder
infinito, y Él resucitó muertos, Él curó enfermos, Él echó fuera demonios, y eso, usted lo sabe, no lo podemos hacer nada más porque sí. Con la fuerza humana, con la naturaleza humana por sí misma, no lo podemos hacer. Entonces, y Jesús era hombre, así como usted, así como yo. Él sentía igual que usted siente, igual que yo siento. Él sufría las inclemencias igual que usted, igual que yo. Entonces, ¿cómo fue posible que Él tuviera tanto poder? Ese es el propósito de este mensaje, porque Él hizo lo que después nos recomienda que hagamos usted y yo. Él recurrió a el poder del Espíritu Santo. Pero quede claro que Él, siendo Dios, se despojó de esa investidura y se hizo hombre tal cual usted y como yo. Dice también en Mateo capítulo 4, versículo 1, y aquí hago un paréntesis, no pretendo que usted vaya y abra su Biblia y se vaya a este pasaje, porque sería un poco consumir tiempo. Lo que sí me gustaría es que si usted está interesado, agarre una pluma, una pedazo de papel, un cuaderno y anote, para que después usted pueda ir a estos pasajes y repasarlos. Yo se los voy a leer con el ánimo de que sea un poco más fluida el mensaje. Entonces Mateo 4:1 dice que entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Entonces el diablo le dejó, y aquí los ángeles vinieron y le servían. Recordemos que Jesús recibió simbólicamente el Espíritu Santo cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Dice la Biblia que cuando él fue bautizado vino una paloma y se le postró en un hombro, y se oyó una voz que venía del cielo que decía: este es mi Hijo en el cual yo tengo complacencia. Esa voz era del Padre y estaba haciendo una simbología de que en ese momento la unión del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo se estaban llevando a cabo, pero el Padre tenía que probar al Hijo. Tenía que ver que Jesús no fuera como Adán, porque Adán también fue creado hijo de Dios y desobedeció. Entonces Jesús tenía que pasar una prueba importante para saber si él iba a ser obediente, y en la obediencia, que el poder de Dios viniera a Jesús, y que el poder de Dios en Jesús a través del Espíritu Santo pudiera hacer la obra que él tenía encomendada hacer. Entonces dice que después de que él recibió el Espíritu Santo, fue llevado al desierto por el Espíritu Santo. Sabemos que ahí él pasó 40 días y 40 noches en el desierto sin probar ni agua ni probar alimento. Y dice la palabra que ahí Jesús fue tentado por Satanás en 3 ocasiones. ¿Por qué en 3 ocasiones? Porque, escúcheme, hay 3 rutas por las cuales el pecado puede entrar a su vida: el deseo de los ojos, el deseo de la carne y la vanagloria de la vida. Esas 3 rutas fueron utilizadas por Satanás para tentarlo, porque le dijo que si tenía hambre podía comer, deseo de la carne. Le dijo que todos los reinos que a él le pertenecían, todos los reinos del mundo que le pertenecían a Satanás, se los ofrecía a Jesús si postrado Jesús adoraba a Satanás. Y por último le dijo: sube al templo más alto y aviéntate, total que la palabra de tu Padre dice que los ángeles no te van a dejar caer. Entonces son las 3 maneras de que el pecado puede entrar a tu vida: el deseo de los ojos, el deseo de la carne o la vanagloria de la vida. Sabemos que Jesús rechazó esas tentaciones y se defendió con la palabra, porque la primera expresión que él tuvo ante esas tentaciones fue: escrito está. Y eso nos da claridad de que él conocía la palabra, y con la palabra él se defendió y pudo vencer a Satanás. Dice que entonces el diablo se alejó y que los ángeles vinieron y le servían. O sea, el Espíritu Santo ya estaba en él. Con esa prueba de obediencia, ¿verdad?, él tuvo acceso a ese poder, y fue entonces cuando él empezó su ministerio. Y una prueba de que Jesús estaba ungido por el Espíritu Santo lo encontramos en Isaías 61:1, el cual dice, Isaías
61, versículo 1, aquí Jesús, al estar en una sinagoga, al estar leyendo la Torá, o sea, la ley de Moisés, que es la palabra de Dios, que es lo que usted y yo tenemos en la Biblia, dijo: el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ungió Jehová. O sea, el Espíritu de Dios está sobre mí. Y eso es algo que a él ayudó para poder hacer todo lo que él hizo. Jesucristo dijo también en Juan 14, 16. El libro de Juan, capítulo 14, versículo 16. Aquí está un comentario que él hizo a los discípulos, pero que finalmente nos los hace a todos, a usted, a mí, a todos. Y dice en ese versículo, Juan 14, 16, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él sabía que tenía que morir en la cruz, él sabía que tenía que regresar al Padre, y que eso iba a dejar desconsolados a los hombres. Y por eso les dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Él sabía que no iba a estar para siempre aquí. Él tuvo una función muy específica, un propósito muy específico, que es venir y pagar por los pecados de la humanidad, para salvarnos del juicio eterno y para regresar la oportunidad que ahora tenemos de, con obediencia a la palabra, poder tener otra vez acceso a la presencia del Padre. Eso fue lo que hizo Jesús. Pero él no podía ni debía estar para siempre. Pero al que sí iba a estar para siempre es al otro consolador que Jesús mencionó. ¿De qué consolador habla? ¿De qué consolador? ¿A qué consolador se refiere? Váyase a Juan 16, apúntelo, Juan 16, versículos 7 y 8. Dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿A qué se refiere con otro Consolador? Se refiere al Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que en ese entonces estaba con el hombre, pero que tenía que estar en el hombre. Con significa a un lado, en significa dentro de nosotros, ¿verdad? Dice que cuando Él estuviera dentro de nosotros, Él nos iba a convencer de pecado, de justicia y de juicio. Y déjeme decirle por qué. El ser humano que no conoce de Dios, que su vida la ha hecho alejado de Dios, es como Adán y Eva, que no tiene en su interior el Espíritu de Dios. Él se guía por lo que él ha considerado lo correcto, por lo que a través de toda su vida él ha acumulado la experiencia de saber qué me conviene, qué no me conviene. Así nos movíamos antes, ¿verdad? Pero no tenemos conciencia de que estamos mal, de que hemos pecado o cosas de ese tipo, ¿verdad? Porque somos insensibles al pecado. Hacemos las cosas mal, pero creemos que están bien, porque pues nos conviene, porque pues estamos defendiendo según nosotros lo nuestro, en fin, por muchas cosas. Somos egoístas, somos avaros, somos hipócritas, somos mentirosos, somos ladrones en muchas ocasiones, y pensamos que está bien, porque estamos insensibles al pecado. El Espíritu Santo, cuando entra en ti, te convence de que eso está mal, y hay un deseo de decir, bueno, eso está mal y quiero cambiar. Por eso cuando el Espíritu Santo entra en nosotros, nos convence de que sí es pecado y de que sí está mal y que tenemos que cambiar. De justicia, porque mucha gente no cree en Dios o no cree que Dios condene. Mucha gente dice: no, pues Dios es amor. A mí se me hace que Dios no me va a hacer nada. Él es mi papá y todo papá quiere lo mejor para su hijo. Pues no, el Espíritu Santo nos convence de que Dios es un Dios justo y que en esa justicia Él castiga lo que dijo que iba a castigar y Él premia lo que dijo que iba a premiar. O sea, Dios es justo. Dios nos ama y nos ama con amor eterno, pero también Él es justo y Él nos dice que si desobedecemos su palabra, entonces habrá maldición en nuestra vida. Que si obedecemos,
entonces habrá bendición. Y todo eso lo menciona como una referencia que le doy ahorita en el libro de Deuteronomios, capítulo 28. Si usted quiere, en algún momento que tenga, vaya al libro de Deuteronomios, que son de los primeros capítulos de la Biblia, primeros libros de la Biblia, y busque el capítulo 28 y léalo todo. Y ahí claramente va a ver cuáles son las bendiciones y las maldiciones y en qué condiciones van a llegar a nuestra vida. Todo eso nosotros no pensábamos que existía y pensábamos que finalmente Dios nos iba a salvar y nos íbamos a ir al cielo con Él. Pues no. Cuando viene el Espíritu Santo a tu vida y entra en ti, te convence de que sí hay justicia y que está en riesgo tu estadía o en el cielo o está muy latente tu presencia en el infierno. Eso es el Espíritu Santo el que te da esa idea. Por eso dice que cuando viene el Espíritu Santo te convence de pecado y de justicia y de juicio, porque mucha gente piensa que el infierno no existe. Mucha gente inclusive dice, no, pues es que el infierno es esta vida, ¿para qué quieres más? Pues no, si hay un infierno, hay un lugar en donde van a ir todos aquellos que no reconozcan a Jesús, todos aquellos que no tengan su vida ordenadamente, que cuando mueran vayan al juicio y no vayan preparados. Entonces, eso mucha gente no lo valora, no le da fe, no le da validez, pero cuando viene el Espíritu Santo a tu vida, queda muy latente eso y te hace consciente de que sí existe. Por eso, Él dijo, yo voy a pedir al Padre que envíe el Espíritu Santo para que les ayude para hacer la transformación de un hijo de desobediencia como éramos antes por el pecado, a poco ir transformándonos y ser hijos de Dios y ser hijos de obediencia. En el libro de Hechos capítulo 2, versículo 1 al 4, nos narra la función del Espíritu Santo. Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Se refiere a los discípulos que quedaron cuando Jesús fue crucificado. Antes de que Jesús fuera crucificado eran miles de seguidores, pero miles. Cuando Jesús fue crucificado quedaron nada más 120 discípulos. Y ellos estaban en un lugar escondidos porque los estaban persiguiendo y los buscaban para matarlos. Entonces ellos se escondieron, estaban ellos ahí juntos orando. Y en ese momento dice en este pasaje que todos unánimes juntos y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, y según el Espíritu les daba que hablasen. Aquí está otra muestra más de cómo tu vida cambia, es transformada con la presencia del Espíritu Santo. Jesús nos dijo que el Espíritu Santo iba a quedarse aquí para siempre en la tierra y nos iba a ayudar a transformarnos de hijos de desobediencia a hijos de Dios. Esa es la labor del Espíritu Santo. Y Jesús vino a decirnos que sí se podía, porque Él, a pesar de todo lo que pasó, de todo lo que sufrió, Él nunca desobedeció, o sea, Él nunca pecó, porque, como te dije, toda desobediencia a un mandamiento de Dios es llamado pecado. Él nunca desobedeció, o sea, nunca pecó. Y Él nos dijo que el Espíritu Santo iba a venir, y de hecho ya está aquí, y nos iba a ayudar para poder llevar una vida que nos dirigiera hacia vivir eternamente la vida con Él. Esa es la función del Espíritu Santo, que yo creo que muchos no sabemos o no valoramos. El Espíritu Santo está aquí en la tierra. Jesús ascendió al cielo. Jesús llevó los resultados de su obra al Padre. ¿De cuál obra? De la obra de rescate. Y el Padre lo aceptó. Y gracias a eso, usted y yo ahora tenemos oportunidad de salvación. Porque Juan 3:16 dice que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna.
Importante es creer en Él. Importante es seguirlo a Él. Importante es imitar lo que Él hizo. Eso es lo que Él quiere. Y el Espíritu Santo, que vino y tomó el lugar de Jesús en ese entonces, ¿verdad?, es el que nos ayuda, es nuestro ayudador para que esta función de transformación, de limpieza se lleve a cabo en nuestra vida. Pero lo importante es que lo dejemos entrar, que le pidamos al Padre que entre en nuestra vida, porque únicamente entrando el Espíritu Santo en mí es que yo me convenzo de pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo hace esa labor en mí. Yo lo único que tengo que hacer es dejarlo entrar. Es pedirle a mi Padre Celestial que lo mande y que me lo mande a mí. El Espíritu Santo no va a entrar en su vida si usted no se lo permite. Aunque sí puede, porque es Dios y es todopoderoso, Él no va a entrar si usted no se lo permite. Y dice el Padre que si nosotros, siendo malos, si nuestro hijo pide un pan, no le damos una piedra o no le damos una víbora, ¿cuánto más no hará nuestro Padre Celestial si le pedimos el Espíritu Santo? Por eso le digo que el Espíritu Santo está disponible y que es el que hace posible que yo me transforme, ¿verdad?, y que yo me concientice de que estoy mal, de que tengo que cambiar, de que Jesús es la única esperanza, es el único camino y que el Espíritu Santo está aquí en la tierra para ayudarme. Mientras yo no pida ayuda al Padre, yo voy a seguir pensando que todo depende de mí, yo voy a querer no cometer pecado por mí mismo y eso usted y yo sabemos que es imposible. No podemos por nosotros mismos vencer al pecado. Tiene que venir el Espíritu de Dios y el Espíritu de Dios es el que nos ayuda y nos da la fuerza. Así como se la dio a Jesús, igual así nos la va a dar a nosotros. Porque Jesús nos dijo que aún cosas mayores haríamos a las que Él hizo. Dijo, porque yo voy al Padre. Dándonos a entender que si nosotros permitimos que el Espíritu Santo llegue a nuestra vida, esa misma ayuda que Él recibió la recibiremos nosotros, ¿verdad? Pero Él tuvo un tiempo determinado, tuvo 33 años de vida. Nosotros tenemos más oportunidades, tenemos más tiempo, tenemos otro propósito. Por eso nos dijo que cosas mayores haríamos si nosotros recurrimos a esa ayuda divina que es el poder de Dios a través del Espíritu Santo. Pero entonces, ¿quién es el Espíritu Santo? Mucha gente dice que es una fuerza activa, que es como un vaporcito. No, no, no. Es la tercera persona de la Trinidad. Sí, tercera persona de la Trinidad. O sea, el Espíritu Santo es una persona. Y le voy a demostrar a través de las Escrituras que sí es una persona. Váyase a 1 de Juan, capítulo 5, versículo 7. 1 de Juan 5, 7. Dice, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo, o Jesús, y el Espíritu Santo. Y esos tres son uno. Aquí estamos hablando de este Dios triuno, de esta Trinidad, que siendo tres es uno solo. Es el poder ejecutivo de la deidad, tiene los siguientes atributos. O sea, el poder ejecutivo de la deidad es el Espíritu Santo. Tiene estos atributos. Es eterno. O sea, no ha tenido principio ni tiene final. Porque la definición de eternidad es ausencia de tiempo. Por eso nosotros no podemos entender la eternidad, porque nosotros vivimos en un concepto, en un contexto de tiempo. Tenemos reloj, tenemos calendarios que miden la hora, que miden los días, que miden los años. En la eternidad no existe eso. La temporalidad o el tiempo Dios se lo dio al hombre, pero él vive en un ambiente en donde no hay esa medida. Por eso el Espíritu Santo, que es parte del Padre, es eterno. ¿Qué otra característica tiene? Es omnipresente. ¿Qué significa que es omnipresente? Que está en todos lados. Y es otra de las cosas por las cuales Jesús nos dijo que nos convenía que Él se fuera. Jesús en ese momento, Él no podía ser omnipresente, estar en todos lados, porque era un ser humano como usted y como yo.
Y ni usted ni yo podemos estar en todos lados, ¿verdad? Podemos estar nada más en un solo lugar a la vez. Pero el Espíritu Santo es omnipresente, puede estar en cualquier lado, en cualquier momento. Es omnisciente porque todo lo sabe. No hay nada que se escape. Él sabe hasta los pensamientos. Él conoce las intenciones de nuestro corazón, ¿verdad? Por eso no lo podemos engañar. Él conoce nuestros más íntimos pensamientos. Y es omnipotente, porque todo lo puede. Es el poder mismo del Padre. Entonces, es eterno, es omnipresente, es omnisciente y es omnipotente. Son las características del Espíritu Santo, son las características de Dios, ¿verdad? Pero estamos ahorita analizando el Espíritu Santo. No es una energía. Hay gente, hay sectas que dicen que es una energía, o no es un vapor, como esa gente piensa como que es un vaporcito. No, no, no es eso. Es una persona. Y esa persona tiene espíritu, tiene alma y tiene cuerpo. Igual que usted, igual que yo. Vamos a ver, espíritu. Porque es el Espíritu Santo. ¿Sí tiene espíritu? Sí, porque es el Espíritu Santo, es el Espíritu de Dios. ¿Tiene alma? Bueno, sí tiene la alma, hermanos. Déjenme hacer un breve paréntesis aquí. El ser humano tiene tres secciones que componen a un ser humano. Y eso fue definido por Dios. Es espíritu, alma y cuerpo. Y mucha gente piensa que el alma y el espíritu es lo mismo. Y no. No son lo mismo, ¿verdad? El espíritu es algo con lo que nos comunicamos con Dios porque somos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y Dios es espíritu. Pero el alma, a diferencia del espíritu, el alma es inteligencia. Es nuestro cerebro, la inteligencia que tenemos es parte de nuestra alma. Son las emociones, ¿verdad? El enojo, el coraje, la alegría, la tristeza, toda esa parte emocional es parte de nuestra alma. Y es la voluntad, con la cual usted decide pararse, levantarse, quedarse quieto, seguir a Dios, no seguirlo, la voluntad. Entonces, el alma es inteligencia, es sentimientos, emociones y es la voluntad. Esa es el alma. El Espíritu Santo tiene alma. Inteligencia. Vamos a ver. En el libro de Romanos, capítulo 8, versículo 27, dice: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. O sea, Él tiene la inteligencia y puede escudriñar en nosotros. Entonces, este versículo nos habla de que el Espíritu Santo tiene inteligencia. Voy a repetirle: mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Ahora vamos a ver, ¿tiene voluntad? Porque es parte de esta característica. Sí. Primera de Corintios, capítulo 12, versículo 11 dice: pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere. Nuevamente, aquí vemos claramente un ejercicio de voluntad. Él reparte conforme Él quiere, conforme a su voluntad. Ahora vamos a ver, ¿tiene sentimientos? Sí, en Efesios 4, versículo 30 dice: y no contristéis. ¿Qué es contristar? Es entristecer al Espíritu Santo de Dios. La tristeza es un sentimiento. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellados para el día de la redención. O sea, el Espíritu Santo tiene sentimientos. ¿Tiene cuerpo? En 1 de Corintios, versículo 6, capítulo 6, perdón, versículo 19. 1 de Corintios, capítulo 6, versículo 19. Dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Nuestro cuerpo es un templo, es un habitáculo, es una casa en donde el Espíritu Santo puede morar. Por eso yo lo decía al principio, que tenemos que dejar entrar al Espíritu Santo, que utilice nuestro ser para que se lleve a cabo la voluntad de Dios. Entonces, también el Espíritu Santo tiene un cuerpo. Entonces, es una persona, es como usted y como yo, tiene inteligencia, tiene voluntad, tiene sentimientos, tiene un cuerpo. Usted y yo así lo tenemos. Entonces, no es un vapor,
No es una fuerza nada más, aunque tiene poder y tiene fuerza, es una persona, pero que es invisible a nuestros ojos, porque nosotros somos los limitados, no Él. Nosotros ni somos omnipresentes, ni somos omniscientes, ni somos omnipotentes, ¿verdad? Nuestro espíritu es que es eterno, nuestro cuerpo no. Por eso no tenemos la capacidad de verlo, pero eso no significa que no exista o que no esté ahí. Ahora, ¿qué actividades tiene el Espíritu Santo? ¿Qué actividades tiene? ¿Para qué fue enviado? ¿Para qué está aquí? ¿Y por qué es importante que conozcamos esto? Todo esto, hermanos, nos está dando información de quién es el Espíritu Santo y qué es lo que hace. Que yo, como le dije en un principio, creo que gran parte del menosprecio o de que ignoramos el Espíritu Santo es falta de este conocimiento que Dios está poniendo el día de hoy en nuestras manos. ¿Qué hace el Espíritu Santo? Pues Él revela. Dice 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 21. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo revela. Se refiere a toda la serie de escrituras que componen la Biblia. Porque mucha gente dice, oye, pues es que eso lo escribieron humanos. Eso no es de Dios. Aquí dice que toda profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Todas las personas que escribieron una parte de lo que conocemos como la Biblia fueron inspirados por el Espíritu Santo, porque por más, en un lapso de 1500 años que fue escrita la Biblia, en ese periodo, 1500 años, y por más de 40 autores, y la Biblia tiene una congruencia impresionante. Lo que uno decía, el otro lo verificó que había sido cumplido. O sea, no hay error, no hay engaño. Lo que dijo uno, el otro lo confirmó. Y todo es porque todo viene inspirado por el Espíritu de Dios. Entonces, una función del Espíritu Santo es Él te revela las cosas que Dios quiere revelar. Él te enseña. Es otra actividad de Dios. Juan 14, 26. Dice, mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Esto lo dijo Jesús, ¿verdad? Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Por eso es tan importante que busquemos esa unión y esa comunión con el Espíritu Santo, para que podamos entender con mucha más claridad la palabra de Dios, ¿verdad? Para que la palabra de Dios se convierta en una bendición, tiene que ser llevada del conocimiento de la palabra a la obediencia a la palabra. De nada sirve que tú conozcas la Biblia y no la obedezcas. Eso no te salva. Lo que te salva es la obediencia a la palabra. Y es el Espíritu Santo el que te ayuda a hacer esa transferencia de conocimiento a obediencia. Él intercede. Él es nuestro intercesor. Romanos 8:26. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Pues, ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Cuando nosotros estamos orando, cuando vayamos a orar, yo les he pedido a la congregación que lo primero que tenemos que hacer es pedir la comunión del Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo venga al momento de que empezamos a orar. ¿Para qué? Para que en comunión con nosotros nos ayude a pedirle al Padre. Decía Santiago que ustedes no saben pedir porque no piden conforme conviene, porque piden para sus deleites. Sí, en ocasiones pensamos que la oración es pura pedir, es puro pedir, es puro pedir. Y no, ya habrá ocasión de que podamos hacer otra transmisión, que hablemos acerca de la oración, acerca de cuáles son los elementos que componen la oración. Una parte es el rogar, es el pedir, pero no nada más es eso. Hay otros elementos importantes que tendríamos que considerar para que la oración fuera efectiva, porque la palabra de Dios dice que la oración del justo, la oración efectiva del justo puede mucho, pero tiene que ser efectiva.
Y eso de efectiva tiene ciertas características que en otra ocasión veremos. Entonces decíamos, el Espíritu Santo intercede, pero también habla. En Apocalipsis 2:7 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Es el árbol de vida eterna. Entonces el Espíritu Santo también habla, hermanos. Ordena. Sí, también ordena. En Hechos 16, versículos 6 y 7, dice, y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, les fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Se refiere aquí a Pablo y a Silas, que andaban haciendo una travesía por allá, por esa parte de Asia. Y ellos querían ir a un lugar, pero el Espíritu Santo les ordenó que no fueran ahí. Dice, hablar palabra en Asia, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu Santo no se los permitió. Cuando estás en comunión con el Espíritu de Dios, Él rige tu vida y Él te va guiando. Por eso también Él ordena, Él testifica también. Testifica. Juan 15:26. Pero cuando venga el Consolador, a quien yo os enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio acerca de mí. Eso es lo que dijo Jesús. Hemos visto quién es, que es una persona, que Él tiene inteligencia, que tiene emociones, que tiene voluntad, que tiene cuerpo. Hemos visto qué es lo que Él puede hacer, que Él habla, que Él ordena, que Él testifica, ¿verdad? Que Él intercede. Ahora, la pregunta, ¿cómo puedo tener al Espíritu Santo? Porque tenerlo es cuestión de vida o de muerte. Así de sencillo es. Cuestión de vida o muerte. ¿Por qué? Porque sin el Espíritu Santo no podemos acercarnos a Dios. No puedes llamar al Padre, Padre. No puedes llamar a Jesús, Jesús, si no es por el Espíritu Santo. No puedes. Tendrías el concepto equivocado de Jesús o el concepto equivocado de Dios. Porque Dios es algo mucho más de lo que nos han enseñado que es. Él está presente, Él interactúa con nosotros, nos escucha, podemos tener comunión con Él, podemos tener comunicación con Él, ¿verdad? Entonces esto es muy importante saberlo. ¿Cómo puedo tener al Espíritu Santo? Dice el libro de Lucas, capítulo 11, versículo 13. Pues si vosotros siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? ¿Qué tienes que hacer para que el Espíritu Santo llegue a tu vida? Pídeselo al Padre. Pídeselo. Que Él no te lo va a negar. Dile, Señor, Padre, Dios, o como le quieras llamar, ayúdame. Lo quiero cambiar. Manda al Espíritu Santo a mi vida y Él lo va a enviar. Y vas a ver el cambio tan tremendo. Comunión con el Espíritu Santo. Es importante la comunión, porque es hacer uno, es permitir que Él esté en ti, ¿verdad? Cuando Él está en ti, te haces uno con Él. Ahí hay comunión, porque eres uno y Él rige tu vida. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14. La gracia del Señor Jesucristo, está hablando Pablo a la iglesia de Corinto. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí Pablo les deseaba eso, comunión con el Espíritu Santo. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. En Juan 14:23 dijo Jesús, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El Espíritu Santo es nuestro amigo con el cual podemos tener una relación personal. Solo hay que pedirlo al Padre. El Espíritu Santo nos lleva a tener comunión con Jesucristo y con el Dios Padre. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. 2 Corintios, capítulo 13, versículo 14.
La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. El Espíritu Santo nos ayuda a pedir. Y de igual manera, el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, pues qué hemos de pedir, cómo conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Hermanos, yo deseo que este mensaje te ayude a entender más acerca de la importancia del Espíritu Santo en tu vida. Entenderlo es cuestión de vida o cuestión de muerte, te lo repito. Pero es muy fácil acceder a Él porque no depende de ti, depende del Padre. Lo único que tienes que hacer es pedirlo y Él no te va a negar. Él te lo mandará y verás cómo tu vida cambia. Yo espero que este mensaje te haya ayudado. Sé que manejé una serie de escrituras, pero para mí es importante que tú sepas que lo que aquí vas a escuchar no es mi opinión, es la palabra de Dios. Y por eso hago la referencia a estos versículos, a estos libros, para que te des cuenta de que aquí lo que menos soy es un autor. Yo simplemente soy un predicador, un mensajero que Dios ha permitido por su infinita misericordia y gracia, porque yo no lo merecía, porque no lo merezco, Él ponerme delante de este micrófono, de esta pantalla y transmitirte este mensaje. En el mundo hemos hecho muchas cosas, buenas y malas. En el mundo hay mucha maldad y más que va a haber. Pero esperanza solo hay una y camino solo hay uno. El camino es Jesucristo. Porque Él nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie llega al Padre si no es por mí. Te agradezco infinitamente la atención y te pido que junto conmigo le demos gracias a Dios por todas las bendiciones que nos ha dado. Y te pido que si te gustó, te unas a este canal el próximo domingo a la misma hora para que continuemos viendo acerca de la palabra de Dios. Estoy viendo la manera de manejar otras plataformas, no sé, voy a investigar, soy nuevo en esto, discúlpame si por ahí hubo alguna falla, si mi voz se quebró de repente porque estoy más nervioso que cuando estoy con los hermanos en la congregación, pero lo hice con todo mi amor y con el propósito de llegar a más personas. Yo aquí le mando un saludo muy, muy fraternal a todos aquellos que se han conectado. Mi corazón está con ustedes, hermanos, y mi deseo es que en la próxima sesión seamos más. Temas hay muchos. Necesidad hay mucha. Maldad, desgraciadamente, hay mucha. No nos admiremos, hermanos, por lo que está pasando, por el coronavirus, porque eso estaba escrito. ¿Sabe cuál es la ventaja de usted y yo, como cristianos? Que esta película ya la vimos y ya sabemos en qué acaba, cómo termina. O dígame, ¿a poco no sabíamos que cuando el final se acercara, pestes iban a venir? Jesucristo nos lo dijo. Simplemente estamos viendo el cumplimiento de su palabra, porque Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Le mando un saludo muy afectuoso, muy amoroso a mi hermano, casi mi hijo, a David Joseto H. Freeman, que veo que está conectado. Hermano, te mando un abrazo de amor eterno. No sabes cuánto te extrañamos. Te sigo en tu Facebook, veo a tu nena hermosa, que es una bendición para ti y para tu esposa, y les deseo lo mejor para su vida.
esperamos algún día que puedas estar acá con nosotros. También por aquí saludos a la hermana Xochitl y a todos los que se han unido a este mensaje, ¿verdad? Les mando un muy caluroso saludo y les deseo muchas bendiciones. Que el Señor los cuide y los proteja. Y nos vamos a despedir con una oración. Padre Santo, te damos gracias en esta mañana por la oportunidad que nos diste de estar aquí en este canal. Gracias por darnos la oportunidad de terminar y de seguir. Yo te pido que cuidas y protejas a todos y cada uno de tus hijos, especialmente aquellos que en este momento están unidos a esa transmisión. Que tu gracia y tu misericordia sea con ellos en sus trabajos, en sus escuelas, en donde ellos estén. Que tu gracia y tu misericordia alcance a su familia, ¿verdad? Que los cuides, que los protejas de todo mal, que no permitas que ninguna pestilencia, que ningún virus, que ninguna bacteria les haga daño ni a ellos ni a sus seres queridos, y que tu palabra, Señor, sea instalada en ellos como lo que tú quieres, como una planta robusta que al tiempo dará fruto. Gracias te doy, Señor, por todo lo que nos das. Hermanos, que Dios los bendiga y nos vemos, primero Dios, la próxima transmisión. Dios los bendiga.